Bienvenidos a Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar de una reflexión sobre la actualidad del movimiento liberal en la Argentina. Existe una creencia de que el colapso del modelo del Estado benefactor, colectivista y populista es inminente, y que por inercia, este fin de modelo abrirá una ventana para que el liberalismo tome un lugar de relevancia en las tomas de decisiones de nuestro país. Lo primero es cierto e inevitable: el colapso va a llegar. Lo segundo es mucho más complicado, mas no imposible. Primero, el colapso económico. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento de teoría económica austríaca podía prever que 2020 iba a ser un año muy duro en materia económica. El default, la caída de reservas, los cepos, los controles de precios, la inflación acumulada, tarifas pisadas, el déficit primario, y así podemos seguir por decenas de ítems más. Pero por sobre todas las cosas, destacaban la tosudez y poca voluntad de la dirigencia política, hablo de todo el espectro político, a ceder privilegios, para torcer un rumbo de decadencia plagado de estatismo, populismo y asistencialismo descontrolado. Para peor, nos sorprendió la pandemia, y si quedaba algún tipo de moderación o restricción en la clase política, esta voló absolutamente por los aires. El resto es historia conocida: una cuarentena demencial, la abolición de cualquier restricción que pudiera existir sobre el gasto público, la emisión monetaria, paternalismo estatal. Todo ello sumado a un peligroso avance sobre la propiedad privada, ejemplificado públicamente por el tema de Vicentín, pero igual de pernicioso en otras cuestiones que pasaron mucho más desapercibidas, como las prohibiciones para presentar quiebras, dobles indemnizaciones o la inmoralidad de regular por decreto la intimidad de las personas. Todo ello como telón de fondo, con un absoluto relativismo y desdén en cuanto a aspectos de cuestiones institucionales, constitucionales y referentes a las libertades individuales. Por ende, si al colapso inevitable de la economía que iba a llegar le sumamos la potenciación de todos y cada uno de los problemas endémicos, más un deterioro significativo de la seguridad jurídica, la calidad institucional, el resultado solo puede ser una crisis colosal. Punto número 2. El colapso del modelo. El modelo político que siguió la Argentina prácticamente en el último siglo se puede sintetizar en pocos puntos: déficit fiscal crónico, todo monetizado, emitiendo deuda o moneda, proteccionismo comercial, corporativismo, crecimiento del leviatán del Estado a través de dos elementos centrales: la creciente planificación a través del marco regulatorio y el rol asistencialista, es decir, el Estado benefactor. Acá cabe destacar la especial creatividad que siempre han mostrado nuestros políticos en la invención de los llamados derechos sociales, más técnicamente derechos positivos. Ahora, en el día a día, ¿cuál de nuestras acciones no está regulada, subsidiada o gravada por el Estado? Reflexionenlo un segundo. O peor, ¿cuáles son los mecanismos limitantes al poder del leviatán que aún se encuentran funcionando? Veamos algunos datos. A este año se estima que la población argentina es de 44,5 millones de personas. En junio de este año, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 89% de la población vive en un hogar donde alguno de sus miembros percibe algún ingreso del Estado. 21 millones de personas tienen sus ingresos garantizados mes a mes por el propio Estado, es decir, 2 de cada 3 personas en condiciones de trabajar. En términos de pobreza, se estima que la mitad de la población es pobre y que la pobreza extrema alcanzará el 16% a fines de este año. Si el objetivo de un modelo socialista, colectivista, es alcanzar la total planificación económica e ingeniería social del individuo, de los medios de producción, sometiendo la propiedad privada bajo este yugo, y el instrumento para alcanzar estos fines es el asistencialismo, el Estado benefactor, la promesa de una supuesta seguridad e igualitarismo,
entonces podemos decir claramente que el modelo socialista argentino lejos se encuentra de un colapso. Más bien es todo lo contrario. Para tomar un ejemplo, en las elecciones presidenciales del año pasado, del 2019, Alberto Fernández fue elegido en primera vuelta con casi 13 millones de votos, que representaron el 48% del electorado. ¿Cuál es el porcentaje real de gente que demanda colectivismo? Porque ese 48% tenés que sumarle lo de La Baña, gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, el electorado de izquierda. Por eso, la pregunta real es esa. ¿Cuál es el porcentaje real de gente que demanda colectivismo? Como comentario al margen, los votos que cosechó el Frente de Todos, 13 millones de votos, hoy equivalen a la mitad de la gente que recibe ingresos del Estado. ¿Sí? En un match 1-1 entre la mitad de la gente que recibe ingresos del Estado y los votos con los que se alcanza una presidencia en primera vuelta, está 1-1. Entonces se combinan de esta forma dos incentivos. Por un lado, el político siempre presto a solidarizarse cada vez con mayor cantidad de personas, y por el otro, el ciudadano que no está dispuesto a perder su asistencia y que posiblemente, remitiéndonos a la historia reciente, vaya a aceptar el argumento de la recuperación cíclica, que seguramente va a venir, el argumento de culpar a algún agente externo, le hace la pandemia, y culmina reemplazando a través del voto a un burócrata fallido por otro que ofrezca en el marco electoral, en el marketing político, una mejor solución. Acá hay que agregar, a mi entender, el punto central de todo esto, que es el trabajo de adoctrinamiento en la religión colectivista, diseñado desde la educación estatal, sea ella de gestión estatal o privada, ya que los planes de estudio son diseñados íntegramente por el planificador, o la absoluta cooptación y divulgación del ideario marxista y colectivista en las aulas nacionales de todos los niveles de educación. Tercer punto, el movimiento liberal. Debido al impulso que tomaron las ideas liberales en los últimos años, gracias a la divulgación y confrontación de ideas y del debate en el espacio académico y público, hoy podemos ver un renovado interés y defensa de los ejes centrales de la filosofía liberal, es decir, libertad, individualismo, igualdad ante la ley, respeto por la propiedad privada y límites al poder público. Inclusive, se pueden verificar una creciente representatividad del imaginario liberal en los jóvenes, quienes con su entusiasmo, propios de su edad, ganan la calle, entre comillas, ¿no?, como se dice comúnmente, y como se pudo verificar en la pasada marcha del 17 de agosto. Desde ya, desde este espacio, no soy quien para opinar sobre la conveniencia o no de competir electoralmente, ya que en definitiva cada uno es libre de hacerlo. Pero sí me siento en la necesidad de señalar que es clave tener en claro cuál es el fin de la acción que se va a tomar. Concretamente me refiero a si el objetivo es obtener bancas en una legislatura o influir en las ideas de la sociedad. Por supuesto que ambos no son objetivos excluyentes uno del otro, pero un objetivo apunta al corto plazo y el otro, en cambio, al largo plazo. Uno puede operar cambios significativos y el otro se encontrará limitado por el propio sistema al que intenta derribar desde adentro. Creo que en este punto la anécdota de Hayek con Fisher sirve de excelente ejemplo al respecto de lo que estoy diciendo. Para los que no la conocen, Anthony Fisher consultó a Friedrich Hayek sobre la mejor manera de influenciar las políticas públicas y este lo disuadió de lanzarse a una carrera política, explicándole que las grandes batallas de las ideas las llevan adelante los intelectuales. En el mundo de entonces predominaban las ideas socialistas, que veían erradamente la Gran Depresión como una falla del capitalismo, sin detectar que el nacionalsocialismo, el fascismo y el comunismo son los resultados finales de la planificación central, la nacionalización de los medios de producción, la inflación y devaluación provocadas por el intento de combatir el desempleo a través del gasto público y las regulaciones con las cuales se intenta redistribuir la riqueza y, entre comillas, proteger al débil, violando así los derechos de propiedad y el imperio de la ley. La recomendación de Hayek a Fisher
fue unirse a otros en la creación de un instituto de estudios públicos para suplir las ideas y soluciones a través de investigaciones, conferencias, seminarios y publicaciones, a los intelectuales, profesores, periodistas y políticos, demostrando la aplicación en la práctica de los fundamentos de la filosofía de la libertad y del mercado. Con el paso del tiempo, Fisher fundaría el Institute of Economic Affairs, asegurándose que todos sus intelectuales escribieran en prosa y entendible por el gran público, y asegurando que sus institutos persiguieran el objetivo de la persuasión intelectual en lugar del activismo político. ¿Por qué? Porque los incentivos de la política siempre se rigen de acuerdo a las modas del momento. Las ideas, en cambio, estamos hablando de otro espacio. Un espacio que podemos definir como un paradigma de una sociedad. Por ello, si partimos por todo lo expuesto, ¿no?, de que una amplia mayoría de la población argentina no demanda liberalismo, sea por adoctrinamiento recibido en la educación pública, sea por no querer renunciar a privilegios ya adquiridos, sea simplemente por desconocimiento de lo que es el liberalismo, o por el no entendimiento de las ideas liberales, o porque en última instancia el liberalismo es contraintuitivo y es exigente y riesgoso pensar y decidir por uno mismo. La conclusión que siempre surge una y otra vez es que se debe incentivar esa demanda en la sociedad, la demanda por libertad. Y la única manera de lograr incentivar esa demanda es divulgando las ideas. Por eso, la llamada batalla cultural es la madre de todas las batallas y por lejos es mucho más importante que la inmediatez y la velocidad de la coyuntura política. Es cierto, como bien se ha dicho, que se está abriendo una ventana de oportunidad, como también es cierto que la manera de provocar un verdadero cambio es a través de transformar el paradigma de la sociedad, y para ello se requiere tiempo, dedicación, trabajo, paciencia y perseverancia. Y por sobre todas las cosas, coherencia de ideas. En mi caso, como ya lo saben, el faro, la guía mía, es la anarquía del libre mercado. Como sé que es un ideal irrealizable en la práctica hoy día, voy y divulgo y difundo las ideas para acabar, desmantelar, desarmar el Estado. Terminar con esa perversa coacción en la sociedad. El anarcocapitalismo, como también se lo conoce, es la guía, pero el camino es ir minando poco a poco, ir influyendo y cambiando las ideas de nuestra sociedad. Por último, solo me queda señalar que cada voto que obtiene la casta política, sea de un partido u otro, es mediante la promesa de dádivas. Ese es el gran problema, el gran defecto de la democracia ilimitada, que lo vamos a dejar para otro debate. Pero repito, cada voto que obtiene la casta política, sea de un partido o del otro, es mediante la promesa de dádivas al electorado. Cada voto que obtenga un espacio liberal va a ser un voto ganado únicamente por la persuasión de las ideas liberales. Por lo que la observancia y el respeto absoluto por los principios que antes mencioné, libertad, individualismo, límites al poder público, igualdad ante la ley, respeto por la propiedad privada, todo el respeto por estos principios en cualquier aventura electoral que se tome se convierte en una condición sine qua non para el futuro, la coherencia y el prestigio del espacio y la batalla que compartimos. Creo que a buen entendedor sobran las palabras, simplemente y simplificando, no caigamos en una ilusión de alianzas que prometan el oro y el moro y que comprometan nuestros principios que defendemos. Bueno, muchas gracias por acompañarme, por llegar hasta acá. El que quiera comentar, suscribirse, divulgarlo, no hay problema, absoluta libertad. Yo leeré todos los comentarios y los responderé a medida que el tiempo me lo permita. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión de Terapia Liberal.